Hola, hola, veremos ahora el tema de función lineal, parte uno, en el curso de álgebra para primero de secundaria. Empecemos. En este ejercicio, calcula la suma de todos los elementos del rango de la función si x toma un valor máximo. Primero, para hacer este ejercicio sobre función lineal, yo tengo que definir lo siguiente, ¿no? Saber lo que es una función. Si bien es cierto, voy copiando por acá, pongo el conjunto G está formado por los pares ordenados. Esto quiere decir esto que estoy escribiendo, 8 punto y coma x al cuadrado. Perfecto. El otro par ordenado 4 punto y coma x, y el último par ordenado y no menos importante el 8,49. Perfecto. Entonces yo tengo que saber la definición de función. Para que esto sea función como g, no el conjunto g, función que se debe cumplir. Se debe cumplir que si las primeras componentes de los pares ordenados son las mismas, las segundas deben ser las mismas. Vale decir, por acá tengo 8 y por acá tengo 8. Son iguales las componentes. ¿Cómo deben ser las segundas? Iguales. X al cuadrado debe ser igual a 49. Como yo trato de despejar acá, voy a sacar raíz cuadrada en ambos lados. Perfecto. Pero acá hay un detalle, ¿no? Acá el x, si bien es cierto queda, pues sale más y menos 7. Si uno ambos valores va a cumplir. En este caso ambos valores cumplirían. Y te dice calcula la suma de los elementos del rango de la función si x toma valor máximo. ¿Quién sería el valor máximo que puede ser según esta condición? ¿Quién sería el valor máximo de x? Sería 7, ¿sí o no? Son dos valores, pero uno, el mayor sería 7. Perfecto. 7 sería el máximo valor. Entonces, ¿cómo quedaría el rango? ¿No? Dicho esto, ¿cómo quedaría el rango de esta función g? O sea, el rango de g. ¿Cómo estaría definido los elementos del rango? Son las componentes, las segundas, ¿no? 7 al cuadrado, que es porque x es, en este caso 7, sería 49. Y la otra sería pues 7, ¿no? Porque estamos tomando el máximo valor 7 simplemente. Y el otro 49, ya no se puede poner los dos, ¿no? Ahí están los dos valores. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Calcula la suma de los elementos del rango, ¿no? De la función, si estos valores, como dice, son máximos. Entonces, por lo tanto, a ti te están pidiendo 49 más 7. ¿Y esto cuánto es? Pues simplemente 56. Lo voy a resaltar, lo indico como tal y marco la alternativa correspondiente, en este caso la D. Ojo, vuelvo a repetir, tomé estos valores porque el rango son las segundas componentes. En este caso 7 al cuadrado 49, 7. ¿Por qué no menos 7? Porque me dice que x toma máximo valor, que sería 7 positivo. 7 y otra vez 49, no se repiten una sola vez. Y la suma 56. Avanzo. Calcula la suma de los elementos del dominio de la función si m toma mínimo valor. Muy parecido, ¿no? Entonces voy a analizarlo de frente. Ya no lo voy a copiar. Voy a analizarlo. Voy a tomar un color verde acá. Yo veo las primeras componentes. Componente 6, componente 6. Para que sea función, digo, ¿cómo? F, el conjunto F, ¿no? Como está ahí. Es función porque así me dice, así lo define. Para que esto sea función que se debe cumplir, que si hay dos primeras componentes iguales, las segundas, en este caso, m al cuadrado debe ser igual a la otra, que es 25. Voy a sacar en ambos casos raíz cuadrada y voy a comenzar a analizar, ¿no? M, ¿cuánto me estaría quedando? Bueno, m va a tomar dos valores, más y menos 5. Ambos cumple, ¿verdad? Más y menos 5. Pero sucede que me dice que si m toma mínimo valor, entonces m mínimo, ¿quién sería? Bueno, analizando sería menos 5 el mínimo valor. Perfecto, voy acá. ¿Cómo estaría quedando entonces el dominio de esta función f? El dominio de f sería las primeras componentes. Veamos, 6 sería 6, punto y coma, m, pero m es mínimo, sería menos 5. Y bueno, el otro sería 6, que no se repite, se pone una sola vez. Ya está el dominio. Bueno, por lo tanto, ¿qué me piden a mí determinar? La suma sería 6 más menos 5. Y esto simplemente, ¿cuánto sale? Pues sale 1. Lo voy a resaltar, indicar como respuesta y marcar la alternativa correspondiente, en este caso 1. Avanzo. Sean las funciones, hallar el valor, esto que está acá. Muy bien,
Listo, son funciones. Perfecto, como son funciones yo voy a empezar a analizar según lo que... hallar el valor de x y se cumple esto que está acá. Al ser funciones. ¿Qué voy a decir lo siguiente yo? Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Voy a aplicar definitivamente la regla de correspondencia. ¿Qué quiere decir f de 1? Primero voy a ir a lo que me piden. Voy a hacer una línea de fracción acá. ¿Qué quiere decir f de 1? Quiere decir que cuando en la función f x toma 1, x, o sea, la primera componente toma 1, ¿cuánto toma la segunda componente? Ah, mira, ve, x. Vuelvo a repetir, la primera componente acá fue 1, porque acá dice que es 1. ¿Cuánto toma la segunda? X. Ah, por lo tanto acá sería, se define para x, ¿no? Se define para x. X más R6 en la función R. Cuando la primera componente toma 6, ¿cuánto toma la segunda? Mira, cuando la primera componente toma 6, ¿cuánto toma la segunda? 3. Ah, sería 3. Nuevamente, R4, cuando la primera componente toma 4, ¿cuánto toma la segunda? Menos 1. Acá sería menos 1. Más F7, cuando la primera en F toma 7, ¿cuánto toma la segunda? 4. Toma 4. ¿Y esto es igual a cuánto? A 3. ¿Qué tengo que hacer acá? Despejar. X más 3 sería igual menos 1 más 4. Sería 3. Por este 3 de acá, 9. ¿No? Por lo tanto, ya encontré el valor de X. Vas a restar simplemente 6. Lo voy a resaltar como tal. Lo indico. Y marco la alternativa correspondiente, en este caso la E. Avanzo. Determina las siguientes relaciones. ¿Qué dice acá? De las siguientes relaciones marca la que es una función. Bueno, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a analizarlo rápido, yo ya lo conozco, y voy a decir lo siguiente. Por definición de función, yo tengo que analizar por definición de función. ¿Qué dice la definición de función? Dado dos conjuntos no vacíos, se define función como aquella relación donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de Y cada. Vale decir, empiezo a observar 3, 3. Dos primeras componentes iguales, pero las segundas como son diferentes, no es función. Descartado. 2, 2, primeras componentes iguales, segundas componentes diferentes, no es función, descartado. Basta que uno no cumpla, ya no cumple nada, no reviso más. Componente 7, son iguales, las segundas diferentes, descartado. Componente 4, primeras componentes iguales, segundas componentes como son diferentes, descartado. Por último, primeras componentes 2, no hay primeras componentes iguales, no me interesan las segundas componentes. Por quién sería función entonces, F5 nada más, ¿verdad? Solamente F5. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque primero no tiene componentes y primeras iguales. No necesito analizar más, basta que las primeras componentes sean diferentes. Yo no necesito analizar las segundas componentes. Perfecto. L es función, ¿no? F5 es función. Muy bien. Y marcaría yo en este caso la alternativa correspondiente, como dice en este caso acá, ¿no? L sería función. L sí sería una función. Lo voy a resaltar de todas maneras por este lado para saber por qué lo elegí, ¿no? Por definición de función. Muy bien. Listo. Paso al siguiente ejercicio. Si R es función, ¿cuántos elementos tiene el dominio? Ojo, atento, si R es función, ¿cuántos elementos tiene el dominio? Si es función, me pongo a pensar yo, dado de manera de diagrama de Venn-Euler, ¿no? En este caso, si R es función, te está diciendo que hay una función, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde una sola llegada. ¿Cuántos elementos tiene el dominio? El dominio, ¿sí? Entonces me pongo a pensar, ¿cómo sería primero? ¿Cómo sería esta función R? La función R estaría definido por lo siguiente, ¿no? Los pares ordenados, ¿quiénes serían? Sería el 2 relacionado con el 3. ¿Quién más? El 5 relacionado con el 4. El 5 relacionado con el 4. ¿Quién sería el otro? El 3 relacionado con el 4. El 3 relacionado con el 4. ¿Listo? Así sería. Algunos dirán, profesor, pero acá 4 y 4 son iguales. Eso no interesa. Lo que me interesa observar son las primeras componentes. No son iguales ningunas. Las segundas pueden ser iguales o no iguales. No hay problema.
¿Cuántos elementos tiene el dominio? Entonces, primero, dominio, ¿no? Voy a poner acá. Entonces, ¿quién tendría el dominio? El dominio de este R, ¿quién serían los elementos? Bueno, vamos a ver, sería 2, las primeras componentes, 5 y la otra componente 3. No me interesa el orden, ahí están, son 3. Por lo tanto, ¿cuántos elementos? Número de elementos, cardinal de quién? Del dominio de esta función, el cardinal, o sea, la cantidad de elementos, ¿cuántos serían? 1, 2, 3 elementos, ¿no? 3 elementos. Correcto. Lo voy a resaltar como tal. Señala como respuesta, marco alternativa correspondiente, la A. Y de esta manera concluyo con los ejercicios para este tema.